Hola, mi nombre es Cruz Jiménez Ángel Imanol, soy del grupo ITA 59. Voy a presentar la tarea número 11, que se llama Grupos, de la materia de instrumentación virtual, que es esta que está aquí. Y voy a comenzar con la lectura. Primero, los clusters. Agrupan elementos de datos de tipo mixto. Un ejemplo es el clúster de error de Enlatview, el cual combina un valor booleano, un valor numérico y una cadena. Un clúster es similar a un registro o una estructura en lenguajes de programación basados en texto. Luego, unir varios elementos de datos en clúster elimina el abarrotamiento de cables en el diagrama de bloques y reduce el número de terminales del panel de conectores que necesitan los UBI. La mayoría de los clústeres del diagrama de bloques tienen un terminal y un patrón de cables rosa. Los clústeres de error, un terminal y un patrón de cables de color amarillo oscuro. Los clústeres de valores numéricos, a veces denominados puntos, tienen un terminal y un patrón de cables marrón. Las restricciones de los clústeres. Las restricciones de los clústeres son parecidos a los arreglos, son indicadores o controles. No pueden contener una combinación de controles e indicadores. Un clúster particular tiene un tamaño fijo. Se pueden utilizar las funciones de cluster, class and variant para manipular los clústeres. Se pueden realizar tareas como extraer un dato individual, romper el clúster en sus elementos individuales. Bueno, el procedimiento para crear un clúster es el siguiente. Para poder crear un clúster se deberá insertar al panel frontal la estructura cluster y una vez ahí se arrastrará un objeto o elemento de datos que puede ser un control o indicador numérico, booleano, de cadena de caracteres, de ruta, referencia numérica o clúster en la estructura cluster. Así como se muestra aquí en la imagen, que tenemos el clúster, que es el cuadro grande, tenemos ya un indicador, bueno, es un control, y ya se está insertando otro acá, con la manita, miren. Bueno, en la imagen se muestra un ejemplo de clúster que contiene 3 controles, que es esta imagen. Que tenemos una cadena de caracteres, un switch booleano y un indicador numérico. Contiene 3 controles, una cadena de caracteres, un interruptor booleano y un número. Un clúster puede ser un controlador o un indicador, no puede ser una mezcla de ambos. El orden de los elementos del clúster. Aunque los elementos del clúster y del array están ordenados con la función onBundle, debe desunir todos los elementos del clúster. Enseguida puede utilizar la función onBundleByName para desunir elementos del clúster por nombre. Si utiliza la función de onBundleByName, cada elemento del clúster debe tener una etiqueta. Los clústeres también difieren de los arrays en que tienen un tamaño fijo. Al igual que un array, un clúster puede ser un indicador o un control. El orden de los clústeres. Los elementos del clúster tienen un orden lógico no relacionado con su posición en la estructura. El primer objeto en el clúster es el elemento 0, el segundo es el elemento 0, es el elemento 1, etc. Si se elimina un elemento, el orden se ajusta automáticamente. El orden del clúster determina el orden en que aparecerán los elementos como terminales en las funciones bundle y unbundle. Puede modificar el orden con la posición reorder control and cluster, como se muestra aquí en la imagen. Es una representación del diagrama del panel frontal, donde tenemos aquí los números. El número 1 es el botón de confirmar, el número 2 es el botón de cancelar, el 3 el cursor de orden de clúster, el 4 el orden del clúster y el 5 el nuevo orden. Y otra vez les muestro los números para que vean. Y aquí finalizamos la tarea número 11, grupos.